Hoy te resumo, Fogland. Retomando la historia desde el punto anterior, de regreso al escondite del sabueso, le mencionaría que él mismo sabría de primera mano lo que era una pelea real antes de ser desterrado a Fogland. Siendo plenamente consciente de que 182 resultaría un hueso duro de roer, le ordenaría a Slick quebrantar su voluntad utilizando cada truco sucio a su disposición, advirtiéndole con firmeza que no utilizara ni una pizca de niebla antes de marcharse del lugar. Furioso por las órdenes recibidas, Slick estallaría cuando uno de sus hombres se ofreció a relevarlo, gritándole que nadie ocupaba su lugar mientras comenzaba a echar pestes contra el sabueso, calificándolo como un bastardo irresponsable carente de cualquier cualidad de mando, cuestionando si el líder supremo realmente debía ser alguien como él. Slick sugeriría que con la dosis suficiente de niebla, cualquiera de ellos tendría una oportunidad de tomar el control, señalando a Inco y sus habilidades de dibujo como una señal de liderazgo, y a Bog por la fuerza necesaria para mover pesos considerables. Finalmente, afirmaría que su propio coeficiente intelectual había estado subiendo últimamente, pues cada mañana despertaba comprendiendo lo estúpido que era el sabueso en realidad, sentenciando que la era de los músculos finalmente había llegado a su fin, dando inicio oficial a la era del cerebro. Al ser cuestionado por Bog sobre el plan de acción, Slick dejaría claro que encontraría al profesor, pero se negaría rotundamente a compartir dicha información con el sabueso, permitiéndoles a los demás decidir libremente a quién seguir. Con esto dicho, desviaría su atención sobre 182, acercándose para proponerle un trato, pues a cambio de que se convirtiese en su subordinado y le diera la información del paradero del profesor, se aseguraría de que el reo nunca se quedase sin niebla. Tras advertirle que no habría una segunda oferta, Slick procedería a tragarse la niebla, sin embargo en un instante, 182 se lanzaría hacia adelante, extrayendo la droga por la fuerza, desgarrando el cuello de Slick en el proceso. Así la vida abandonaría el cuerpo del reo en un abrir y cerrar de ojos, cayendo inerte hacia atrás sobre el suelo, mientras sus compañeros observarían la escena con absoluto escepticismo, incapaces de procesar lo ocurrido antes de estallar en gritos y correr hacia su líder caído. Al desviar la mirada hacia el responsable, se encontrarían con una imagen perturbadora, 182 masticando con frenesí la esfera de niebla que acababa de arrancar directamente de la garganta de Slick. Mientras tanto en las profundidades del subsuelo, Cabeza de Taladro llevaría a Dante dentro de su dominio, en donde aprovecharía para preguntarle si realmente podría crear niebla, mencionando los rumores provenientes de la aldea Toufu, los cuales afirmaban que el maestro había materializado niebla de la nada para consumirla y romperle el cuello a la torre. Desconcertado por aquella afirmación, Dante pensaría por un momento explicar que realmente no podría crear niebla, sin embargo al recordar la brutal reacción de la torre ante su honestidad previa, el temor a sufrir un nuevo episodio de violencia lo obligaría a cambiar su estrategia. Para salvarse, adoptaría un tono calmado y aseguraría que todo era verdad, inventando una historia sobre cómo creó una pieza gigantesca de niebla de la nada para devorarla por completo, afirmando que la torre no tuvo oportunidad contra él. No obstante, el mafioso estallaría en gritos ante aquella mentira, afirmando que él no era tan ingenuo como los demás reos que creían en tales supersticiones, pues era consciente de que la niebla no se podría materializar de la nada, ya que era un regalo caído del cielo hace 50 años, cuando un meteorito gigante impactó en el desierto. Dante comprendería entonces que el meteorito era la fuente original de todo, mientras Cabeza de Taladro señalaría que tras 5 décadas, el suministro comenzaba a agotarse. Dicha revelación le dejaría claro a Dante que la niebla era un recurso limitado, explicando finalmente la desesperación de los prisioneros por acapararla lo antes posible. Sería entonces que bajo las órdenes del mafioso, llevarían el cuerpo de un hombre que habría muerto tras consumir niebla, pues la intención de Cabeza de Taladro era que Dante separase científicamente la sustancia de la sangre del difunto. Ante lo absurdo de la propuesta, Dante terminaría sugiriendo que si el objetivo era la niebla, simplemente deberían respirar ya que la bruma estaba en todas partes. Molestando profundamente al mafioso, quien sujetando al profesor por el cuello, le explicaría que para ello tendrían que separar la sustancia del aire y juntarla. Aquella revelación encendería una chispa en la mente de Dante, quien imaginando cómo la bruma nocturna se coagulaba y se derretía en gotas de agua con el sol de la mañana, totalmente convencido le aseguraría al Cabeza de Taladro que podría extraerlo del aire.
Al día siguiente, al abrir la puerta de la base, el sabueso descubriría con horror que todos sus subordinados habían sido masacrados, provocando en el mafioso una furia que inyectaría sus ojos de sangre. Mientras caía al suelo de rodillas soltaría un grito de agonía absoluta. En cuanto al responsable detrás de aquello, se habría dirigido al comedor, colándose entre los reos para pedir tan solo un vaso de agua, aunque aquello no sería bien recibido, pues le exigirían que regresase a la fila. Sin embargo, 182 respondería golpeando con violencia las bandejas frente a él, provocando que todos retrocedieran invadidos por el miedo. Tras recibir su ración de agua, regresaría a la antigua habitación de Rambután y Lichi, sentado en absoluta soledad, colocaría su batata en el recipiente siguiendo las instrucciones exactas que Dante le había dado. Mientras tanto, de vuelta al territorio de Cabeza de Taladro, el profesor observaría con un entusiasmo desbordante cómo poco a poco la bruma comenzaría a condensarse en pequeñas gotas de niebla, cayendo lentamente desde una red que él mismo había improvisado. Sintiéndose un genio por el éxito de su plan, llegaría a la conclusión de que este avance finalmente le garantizaría que nadie volviera a meterse con él. Sin embargo, la realidad sería muy distinta, pues la escena nos regresaría con 182, quien al ver que la batata no crecía se sentiría engañado, prometiendo acabar con la vida del profesor. Por otro lado, Rambután y Lichi intentarían convencer a un prisionero adicional de unirse a su plan de escape. Sin embargo, el reo se negaría de forma tajante, amenazándolos con un arma para que se marcharan de inmediato de su vista. Sin más remedio, la pareja se alejaría del lugar, avanzando en silencio hasta que Lichi rompería el hielo mencionando que sin importar qué tan ingenuo pareciera un interno, en Fogland no existía alma alguna que no conociera sobre aquella cosa. Por su parte, Rambután añadiría que Dante era el único que aún permanecía ajeno a la cruda realidad, por lo que al verse sin más opciones, ambos tomarían la decisión final de ir tras los pasos de su antiguo compañero. En cuanto al profesor, debido a la alta humedad del ambiente, el dispositivo recolectaría mucha más agua de la esperada, y aunque serviría para impresionar a Cabeza de Taladro, habría algo que inquietaría a Dante, pues nada garantizaba que realmente fuese como la auténtica niebla. No obstante, este miedo rápidamente se disiparía cuando el mafioso, sumergiendo un dedo en el líquido para probarlo, declararía al instante que aquello sabía exactamente como la sustancia. La revelación sumergiría a los reos en un frenesí de baile y celebración, convenciéndose de que habían asegurado una fuente infinita de poder, mientras que Dante sería aclamado por todos en señal de respeto. Tras el festejo le proporcionarían un traje finamente confeccionado, otorgándole una apariencia profesional, mientras que el líder le aseguraría que al formar parte de su pandilla, nadie volvería a molestarlo, prometiéndole un trato digno. En medio de aquella charla, Dante recordaría las palabras de 182 sobre la necesidad de convertirse en el líder supremo para escapar. Pensaría que si el jefe del taladro era quien más cerca estaba de ese título, tal vez podría utilizarlo para contactar finalmente a los administradores. No obstante, sus reflexiones serían interrumpidas cuando el líder anunció que se llevaría a cabo un gran banquete de niebla, explicando que gracias al invento de Dante, ya no era necesario racionar los suministros. Su intención era utilizar toda la reserva acumulada para alcanzar su ascensión, un concepto que dejaría a Dante sumido en la confusión. Así la escena se trasladaría a un vasto salón donde toda la niebla recolectada reposaría sobre una enorme bandeja. En un ambiente festivo los miembros de la pandilla celebraría con trompetas y tambores, creando una atmósfera de carnaval mientras bailaban con frenesí. Al llegar, Dante observaría la montaña de suministros preguntándose si estaba a punto de presenciar algún tipo de festín. Por su parte, Cabeza de Taladro, tras declararse el rey del inframundo, les comunicaría a sus subordinados que ese era el punto culminante de todos sus esfuerzos, anunciando su intención de ascender ese mismo día. Así, entre gritos de apoyo, el líder comenzaría a tomar puñados de niebla, pidiéndole al profesor que observara atentamente el nacimiento de un rey. Dante vería con horror cómo el líder devoraba la sustancia desesperadamente, hasta que finalmente, tras haber consumido la mayor parte de la niebla, caería de espaldas con el vientre a reventar. Al ser cuestionado sobre su estado, apenas lograría articular algunas palabras, murmurando con dificultad que tal vez aquel no era el día indicado. Aunque lejos de desanimarse, sus seguidores lo alentarían asegurando que su potencial era simplemente demasiado vasto y que podría intentarlo de nuevo ahora que contaban con un suministro infinito.
siendo entonces que uno de los seguidores notaría que algo habría cambiado en su jefe, pues al observar fijamente se percatarían de que su cabeza luciría más puntiaguda que antes, provocando que todos los reos estallaran en gritos al creer que la ascensión finalmente estaba ocurriendo. Convencido por sus palabras, el mafioso afirmaría sentir el universo entero, creyendo encontrarse en el origen mismo de la niebla, experimentaría una sensación de iluminación infinita, declarando que todos vivían en un pedazo azul de infierno, pero antes de que pudiera añadir una sola palabra, su cuerpo explotaría repentinamente, la abrumadora presión de la sustancia lo haría desaparecer frente a los ojos de todos, generando un violento estallido que haría llover niebla desde el techo como si fuera agua. En ese instante, Dante recordaría la advertencia de 182 sobre cómo en Foglan uno debía ascender o caer, comprendería que su jefe había caído de la forma más literal y sangrienta posible. Sin embargo, los reos estarían tan cegados por la lluvia de niebla que la muerte de su líder les resultaría irrelevante, comenzando a devorar frenéticamente la sustancia y los restos de su antiguo superior, convirtiendo el evento en un festín caníbal. El horror escalaría rápidamente cuando los hombres que consumieron los restos del mafioso comenzaron a explotar uno tras otro, una escena tan grotesca que el profesor solo podría observar en completo silencio.